recibamos con un caluroso aplauso a Magister León Antonio. Buenos días, muchas gracias por la linda acogida y la receptividad para escuchar una cosa que voy a platicar. Ustedes saben que cuando se habla de educación para el futuro, hoy en día la mayoría de los expositores quieren introducir medianamente la inteligencia artificial, la tecnología, y si bien es cierto, yo lo voy a decir en algún momento también, creo que el fondo de la estructura de concepciones que hoy no están suficientemente trabajadas respecto justamente a la educación del futuro. Daría la impresión que la pandemia nunca existió. Pues cuando ustedes comparan qué se hace después de la pandemia en los colegios con lo que se hacía antes, y como no habría existido el pastel, y como no habría existido la inteligencia artificial, como no hubiera existido el ChatGPT, el mundo es igual. Entonces, en lugar de estar hablando solamente de una visión de un mundo lleno de tecnología y demás que van a expresar a los maestros, ¿sabe qué? Creo que es importante entender también las dimensiones más pedagógicas que tienen que ser formulables, que tienen que ser planteadas. Voy a tratar de hacer esto en la presentación, reconociendo algo que es fundamental. Igual tener que usar este concepto de economía, a pesar de que no me gusta que la educación se explicar la economía, pero hay un aspecto que sí me parece fundamental. Y es que el sistema educativo es un relatante de recursos humanos que es consumido por el mundo ciudadano, cívico, empresarial. O sea, si no hay un match, si no hay una conexión entre lo que el mundo necesita de recursos humanos calificados, como ciudadanos, como emprendedores, como profesionales, como académicos. Y entonces hay un divorcio, hay una brecha, hay una ruptura entre los tres el sistema real y lo que consume el mundo que requiere lo que llaman el capital humano calificado. Ese es el único momento en que voy a hablar de economía, simplemente ilustrar desencuentro. ¿Por qué? Porque finalmente los egresados de programación quieren trabajar, quieren ganarse la vida, quieren ser contratados, quieren que sea empresa, quieren ser ciudadanos militares activos de mismo modo. O sea, quieren ser parte del mundo que tiene ciertos cambios, tiene ciertos requerimientos para poder influir en. Y ahí es donde me gustaría empezar acá, preguntando si va a ser competente el ingresado al sistema educativo para su desarrollo. Entonces, vamos a empezar por esto. Esta es una encuesta que ha hecho Manpower de las empresas más grandes del mundo que contratan gente. De hace 2 años, pero no ha cambiado mucho. ¿Y qué cosa nos dice? Que el 75% de las empresas están insatisfechas con la gente que hay en el mercado laboral y que necesita contratar. La verdad que es bueno estar la gente que necesita. Y no encuentra la gente que necesitan por estas principales razones. Bueno, no pongo Gustavo, pero la secretaria sea visibles, ¿ok? Las principales razones son de no encontrar el talento que están buscando. Estas 4 están de acá. Dice, la gente no es resiliente, no es adaptable, no es autónoma, no tiene razonamiento crítico, no saben hacer cosas nuevas. O sea, pueden ser muy buenos haciendo lo que ya alguna vez se ha hecho, está en un libro, está en un manual, o está en la rutina de lo que practicaron cuando se formaron, pero cuando aparecen problemas nuevos, que requieren soluciones nuevas, o cuando hay que generar eficiencias a un modelo existente, ahí tienen problemas. Porque solamente están acostumbrados a lo ya conocido.
y no están acostumbrados a enfrentar lo desconocido, lo nuevo, y entonces se quedan paralizados. Y la capacidad de prototipar soluciones, hay muchos que son muy académicos, muy teóricos y todo, pero a la hora de aplicar, o no saben cómo, o lo que aplican no tiene ninguna efectividad frente a lo que pensaron que iba a ser útil. Y nosotros tenemos en el Perú un montón de evidencias de cómo cosas que se parecen interesantes en el escritorio del Ministerio de Educación, a la hora de convertirlo en prácticas, es un desastre. Como el chiste perfecto, no es un desastre, pero en el escritorio pues, suena bonito, vamos a registrar todos los incidentes, y puede suena bien. En la práctica lo que han hecho es convertir a los colegios en estudios de abogados y a los padres de familia en denunciantes que han hecho de tal cosa. Ese tipo de cosas que tienen que tener un valor práctico y no solamente una conceptualización que parece interesante, ¿cierto? Y ser muy creativos, muy originales, muy innovadores, ¿cierto? Es decir, si dos o más personas piensan igual, una está de más. ¿Está bien? Lo que necesitamos es un alguien que piensa distinto. Alguien que piensa, le llaman fuera de la caja. En realidad es alguien que tiene un pensamiento propio distinto y convencional. Porque el pensamiento convencional ya lo tienen todos. Y entonces no marca la diferencia. Y esto de acá, desde ya, les pido que vayan imaginándolo para preguntarse cuánto de eso somos responsables de los retos y las universidades de no calificar a los alumnos para eso, porque nuestra práctica y pedagogía generalmente son para los que el mercado laboral de avanzar no tiene o no necesita o de sobre. Y entienden ustedes, por supuesto, todos estos estudios de escasez de talento. 65% del sector peruano tiene trabajar para encontrar profesionales que calcen con lo que están buscando, a pesar de que tenemos cientos de miles de profesionales graduados en encuentran trabajo. Porque no hay ese match entre lo que produjo el sistema educativo y lo que quieren consumir las entidades que contratan profesionales o técnicos. Ahora, cuando uno le dice a las universidades, oiga, pues ustedes no están formando bien a la gente. ¿Qué dicen las universidades? No, el problema es el colegio. En la secundaria, por ejemplo, dicen, los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben grabarse, no son autónomos, no tienen pensamiento crítico, original, no saben argumentar, no saben concentrar, no saben hacer ensayos, no tiene sentido práctico, todo es puro teoría, etcétera, no saben trabajar en grupo, se quejan. Como si la universidad en sus 5 años o más no pudiera hacer algo al respecto. O sea, y se quejan, es tan fácil quejarse del que hizo antes, ¿cierto? Los jóvenes se acaban de grandes, anteriores, singulares, bueno, pues ese es el problema. Claro. Ahora, lo interesante es que no solamente los catedráticos universitarios se quejan de la secundaria, sino también los alumnos se quejan del colegio general. ¿Qué dicen los alumnos? Los maestros son autoritarios, lo único que les importa son los exámenes, las tareas, los trabajos, en fin. Nosotros como personas les importamos muy poco. Nos comparan, nos ranquean, nos estandarizan, dicen que uno es mejor que el otro, que uno está encima del otro, que uno tiene necesidades especiales, que el otro es una persona disruptiva, que el otro es mata con nosotros. Siempre se quejan de nosotros. Lo que más nos gusta tiene como tipo de educación. Nos encanta el recreo, nos gusta los deportes, y tanto que aparece más tiempo porque hay que dedicarle tiempo a lo que dice el niño que es más importante. Vamos a ver matemática, electricidad, historia, que no es algo que nos motive mayormente porque se enseña de una manera tan rutinaria y convencional y que nos da todo la manera como piensan los chicos de hoy. No hay acogida emocional, o sea, ustedes saben cuál es la receta para que un alumno pase sus
11 o 14 años de vida escolar sin que nunca nadie le pregunte cómo está, se siente, tiene que hacer dos cosas. Dos cosas. Uno, sacarse a todo y no hacer ruido. Y entonces uno puede pasarse la vida escolar sin que nadie le dé la más mínima lección. Porque como no se bulla, como no sin problema y como siempre tiene seguramente no tiene problemas. Puede tener un aluvión de emociones no convenidas interiormente, fracturas, problemas personales, emocionales, sociales y demás. Pero como no hay este vínculo personal con los maestros, etc., disculpen que generalice, pero estoy planteando como una naturalidad. Entonces, si no lo escuchamos, tienen un problema, no los escuchamos. Esa es mi opinión, no importa. Profesor a veces hace la pinta de que le importa lo que decimos, discutimos, debatimos, sugerimos y al final todos seguimos. Entonces, ¿para qué hemos discutir? Si no toman en cuenta lo que queremos hacer. Bullying, violencia. ¿Sabe qué cosa es interesante con el bullying? Le echan la culpa a los alumnos. Cuando el escenario propicio para el bullying lo crea la escuela. Porque la escuela es violenta con los alumnos. Pónganse ustedes a pensar. A un alumno le digo, oye, es excelente, que tú has sacado a y al otro le digo, oye, ¿sabes qué? Tú eres cualificado, te sacan bien, tú sacaste esto. ¿Qué cosa estoy haciendo en el fondo atrayéndose? Lo que estoy diciendo es que unos son los buenos, los otros son los malos. Unos son los competentes y los otros son los incompetentes. Unos tienen el derecho de sentir la vanidad del éxito y los otros tienen la obligación de sentir el maltrato del fracaso. Y después cuando los unos abusan de los otros, los unos molestan a los otros, o los unos avergüenzan a los otros, etc., le echan la culpa a los alumnos. En lugar de ponerse a pensar qué cosa en la estructura, la concepción de la escuela favorece que haya un ejercicio de poder de unos contra otros. Y no estoy diciendo que no hay alumnos que tienen instintos agresivos y más que hay que contenerlo, por supuesto que sí, pero la escuela no favorece una relación equitativa, horizontal, entre pares. La escuela hace jerarquía, la escuela banquea, la escuela estructura y finalmente el sistema de notas es uno de esos sistemas más perversos que hay a la hora de diferenciar unos alumnos de los otros. Dicho sea de paso, esa es una de las funciones principales de PISA. Hacerle sentir a todos los latinoamericanos que somos porque siempre nos compara fuera de contexto y fuera de condiciones particulares con los asiáticos que han convertido sus colegios en la academia de preparación para PISA, debería ser nuestro referente a la hora de compararnos que sabe un alumno con 15 años de matemática o ciencia. Además, con la pretensión de que tiene carácter predictor hacia los 2019, con lo que rinde el alumno de 15 años en nuestro país en el futuro de 10 años. Cosa que ningún economista y premio Nobel de Grupo puede hacer, pues. Pero los de PISA sí tienen la pretensión de hacerme. Entonces, todo el tiempo el sistema nos aplasta de una u otra manera. Y nosotros, como educadores, como personas responsables de la educación de los chicos, tenemos que saber confrontar eso. Tenemos que saber preguntar si eso tiene sentido o no. Y si nos hace daño, ponerlo de costado o luchar contra eso. Y creo que somos demasiado complacientes con lo que viene dado la feria, lo que viene dado de Europa. Dígame, ¿qué cosa es la OECD? La OECD es una entidad que nació para el desarrollo económico, no es una entidad que nació para el desarrollo pedagógico. El Banco Mundial tampoco, el BID tampoco, todos son entidades dirigidas por economistas que imaginan a la sociedad como un mercado.
no son instituciones que nacen desde la educación. Entonces, sabiendo eso, tenemos que ser capaces de decir, bueno, esto que nos están diciendo puede ser interesante, pero esto otro, pongámoslo en cuestión, preguntemos si realmente tiene sentido o no. Sigamos. Obviamente los alumnos con educación especial sienten que la escuela no está hecha para ellos. Y hay mucha discriminación por razones raciales, étnicas, a veces religiosas, etc. Y los alumnos se aburren. Miren, hagan el ejercicio ustedes de manera honesta, de pasarse, ya no voy a decir una semana, pásense un día sentado en una carpeta como si fuera un alumno. Sí, a ver si no se aburren. A ver si no sienten, oye, es demasiado el día, no usar la canción. Estos chicos, cuyo nivel de atención y concentración es de 3 minutos. Si en los primeros 3 minutos no ocurrió algo en la clase que los enciende, se acabó para ellos la clase. Y les pedimos que estén sentados 45 minutos, a veces 90, escuchando al profesor, muchas veces repitiendo lo que ya está en el libro. ¿Cómo puede ser interesante una escuela así? ¿Cómo puede ser apasionante? Y si no hay pasión, no hay aprendizaje. Porque es la mente que se interesa por algo, que está curiosa por saber, que quiere saber, la que se abre para captar todo lo posible de lo que está ocurriendo. En cambio, la mente que se aburre se cierra. Y si no le permiten al alumno tener el celular en la mano para jugar con el laptop, entonces se va a distraer mentalmente. Hay algunos que son expertos en hacer creer a los maestros que están conectados. Tienen esa cara como que prestan más emoción, le brillan los ojos, están pensando en sus enamorados, pero el profesor está sintiendo de que las cosas están enfermos, están interesados. Por favor, sigamos. ¿Qué quieren los alumnos? Los alumnos quieren sentir que aprenden, que están desarrollando y cultivando sus talentos, que disfrutan de la vida escolar, que entienden el mundo del que viven, que entienden que su opinión importa, que están listos para ejercer su ciudadanía plena, etc. O sea, eso quieren. Y en tanto no lo encuentren, se van a morir. Ahora, hay alumnos que expresan su aburrimiento de distintas maneras. Unos que son muy orientados a las metas, a las notas y demás, bueno, se hacen el esfuerzo por hacer lo que el profesor quiere, para que le ponga su buena noticia. Los otros dicen, bueno, pongo el esfuerzo mínimo necesario. Me saco voy calculando para que no me desarrolle y así, y ya está, me desarrollé. Y hay otros que no toleran y son disruptivos y se molestan, y problema de conducta, y parece que tuvieran problema de aprendizaje, y no entregan tareas, de vez en cuando sí, etc. Y es la manera como ellos comunican que no están cómodos, no están activos. ¿Por qué ese alumno está dispuesto a romperse y a dedicar 3 horas diarias al fútbol y no a eso? Porque el fútbol me enciende, esto no me enciende. Y esta historia de que el niño tiene que aprender a sacrificarse porque eso es importante para su vida, eso para un chico de una chica, eso no necesita nada. Dígale a un niño de 6 años, 8 años, 10 años que estudie porque al venir su gesto va a ser multiplicar. Eso es también como para complacer el adulto, pero esto no es algo. ¿Y saben cuál es la mano? Y voy a buscar algunas indicaciones. ¿Cierto? Primero, venimos del siglo XX donde había una especie de secuencia que era casi como la llave del éxito, ¿no es cierto? Es decir, si viene de un hogar alimentado, está nutrido, va a la educación inicial, pasa a la primaria, va a la secundaria, va a la universidad,
estudia un posgrado, consigue un buen empleo, tiene un buen nivel de ingreso, un buen nivel de vida, el día que se jubila tiene una buena jubilación y después puede morir en paz. Esa es la línea, digamos, previsible. Bueno, pues si ustedes analizan esto, casi ningún segmento hoy en día es así. Casi ningún segmento se sostiene por sí solo si es que no hay, digamos, algún tipo de consideración que permita pasar al nivel siguiente, ¿no? Por ejemplo, cada vez más familias disfuncionales, donde hay problemas de comunicación, violencia, disrupción, divorcios, embarazones, no hay papá, no hay mamá, etc. Cada vez más el colegio aburrido, lleno de tareas y exámenes y trabajos y los alumnos desconectados prefieren videojuegos, prefieren apuestas, prefieren drogas, historias de alimentación, problemas de salud mental, ansiedad, angustia, estrés, etcétera, suicidios. La universidad cada vez es menos relevante porque la gente se da cuenta que no encuentra trabajo, estudia 5 años, 7 años, no encuentra trabajo, lo que encuentra no justifica la inversión hecha, cada vez hay cursos más cortos, cada vez hay carreras más distintas. Cuando uno le pregunta a un profesional que tiene de hoy en día, digamos, ¿qué relación hay entre lo que escogió cuando postuló a la universidad y lo que realmente está haciendo? Menos de la mitad está haciendo aquello que estudió y no soy la universidad. Entonces es un mundo absolutamente, los caminos diversos, múltiples, ¿no es cierto? Y por supuesto inestabilidad laboral, extinción de empresas, automatización, los contratos de freelance temporales, un desencuentro entre la oferta y la demanda, una clase media que cada vez gana menos y trabaja más, y ingresos a la baja. O sea, un grupo pequeño de gente que cada vez gana menos y un enorme grupo de gente que cada vez gana más o gana menos o no gana nada. Entonces, el sistema educativo no puede ser ciego a esto. Ya no es el del siglo XX, que es tan lineal, tan predecible. Ahora hay que preparar a los chicos para un mundo no lineal, segmentado, impredecible, confuso, con escenarios de lo más diversos, que no se pueden anticipar además porque cada 2 o 3 años se cambian todas las reglas de juego de humanidad. La jubilación obviamente muy limitada para los que la tienen. ¿Y por qué ocurre eso? Y esto ocurre principalmente porque la manera tradicional de hacer diagnósticos es empezar del pasado, ir al presente e intentar resolver en el futuro los problemas de ayer. En otras palabras, hoy día nos sentamos a discutir ¿qué problemas hubo el año pasado, este año y tal? Hacemos un diagnóstico y dimos que, bueno, los chicos necesitan una cancha de fútbol más grande, o el laboratorio de biología necesita algunos insumos adicionales, nos faltan unos libros para la biblioteca, tendríamos que levantar un nuevo Apple, etc. Vemos qué problema tuvimos y entonces intentamos resolverlo para el próximo año. Cuando el próximo año ya tenemos problemas distintos a los del año pasado. O sea, estamos resolviendo mañana los problemas de ayer. Y por eso no aceptamos. Porque mañana hay otro problema. Por ejemplo, ¿en qué currículo aparecía la inteligencia artificial el año pasado como reto para incorporarlo? Ninguno. Porque estábamos hablando de que los chicos usen laptop, que los chicos usen internet y demás. Porque esos eran los problemas de ayer, no los de mañana. Estos son los problemas de mañana. Pero no eran previsibles, entonces no están presentes en la vida escolar. O, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Quién incorporó la pandemia el año previo a la pandemia a su currículo escolar? Nadie. Entonces, cuando apareció la pandemia, tratamos de hacer algunos parches y cuando terminó la pandemia se regresa a lo que fue el problema antes de la pandemia.
En lugar de decir, oye, este es otro mundo. ¿Cuántos colegios cambiaron su currículo, propuesta pedagógica, trabajo de salud mental, psicopedagógico, etcétera, después de la pandemia? Tuvieron 6 meses de lo que llaman transición y después no pasó nada, no hubo pandemia. Porque están haciendo lo mismo que antes de la pandemia. Podemos aceptar eso, que la pandemia no afectó a nadie de manera estructural para toda la vida. Y entonces, la manera correcta de hacer un diagnóstico es primero imaginar el futuro. ¿Cómo será el futuro? Bueno, hay distintos escenarios, no hay cómo hacerlo, hay distintas posibilidades en la tecnología, en la economía, en la política. Por ejemplo, hoy día es lo mismo que en el año 2026 gane un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, es lo mismo. Son escenarios distintos. Es muy importante que los alumnos estudien la Segunda Guerra Mundial porque es un dato de la vida universal que vale la pena conocer, pero los alumnos no van a participar en la Segunda Guerra Mundial, van a participar en la Tercera, en la que todavía no ocurrió. Pero como se van a preparar para la Tercera, se estudia la Segunda. No tiene una relación. Tienen que prepararse para la Tercera. Pero uno dirá, oye, pero ¿cómo van a prepararse para lo que no ha ocurrido? Ese es precisamente lo que hay que hacer. Prepararse para lo que no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Para eso. Esa es la educación para el futuro. Y no simplemente una extensión lineal del pasado. Y entonces estamos viendo, por ejemplo, ahora en el Medio Oriente los primeros signos, ¿no?, de lo que podría ser la guerra mundial. Lo vimos anteriormente entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? No tiene mucho que ver con lo que pasó en el pasado, son otras reglas de juego, otros conceptos, otros componentes energéticos en la guerra, otras armas, otras maneras de entender la geopolítica, otras formas de negociación entre superpotencias, la presencia de China que no estuvo en la Segunda Guerra Mundial como ocurre ahora en ya su tipo de poder, etc. Entonces los chicos tienen que estudiar eso a donde ellos van a ser activos y no en aquello que está en los libros. Ya pasó, no se va a repetir. Y entonces a partir de eso uno dice, bueno, traigamos del pasado obviamente lo que es nuestra estructura de nuestro ADN nacional, cultural, religioso, político, económico. Hay una especie de ADN peruano, digamos, que tenemos que conocer, pero no es suficiente. Tiene que estar articulado con lo que va a venir, de manera que lo que traigo del pasado se conecte con el futuro. Y no simplemente me quedo con el pasado a ver qué pasa. ¿Está bien? El otro problema que tenemos es que la educación tradicional era cancelatoria, es decir, estudias inicial, primaria, secundaria, quizás un posgrado y con eso para toda la vida. La mayoría de los médicos, economistas, psicólogos y demás de hoy que tienen 50 años para arriba, lo único que tienen es eso como certificación académica. Pero el mundo de mañana es el mundo de la educación continua, o sea, es el mundo de cada 2 o 3 años me actualizo a unos cursos, me terreno de profesión, me cambio de país, me cambio de trabajo, me cambio de mercado, me cambio de ocupación, tengo que estudiar otra cosa, la carrera que estudié ya no tiene vigencia en el mercado, tengo que estudiar otra, es decir, todo el tiempo la educación continua va a implicar desaprender, reaprender, aprender algo nuevo, etc. Y las habilidades para eso son otras que aquellas que me dicen, mira, una vez que cogiste tu carrera, estudia, gradúate y con eso vas a trabajar toda tu vida. Que era el siglo pasado. Hoy en día no es así. Los maestros quizás son una de las últimas profesiones que todavía se mantienen, digamos, en el tiempo. Hay que estar diciendo que también laboral. Pero las otras profesiones no se encuentran. Y por lo tanto, esto para mí es un concepto bien central. No hay que orientarse al futuro,
no existente en lugar del pasado ya pasado. Por eso cuando decía yo al principio de la charla, la educación para el futuro no es un tema de hablar solo de tecnología, es un tema de reconceptualizar los paradigmas que ponen a los chicos en condiciones de lidiar con el futuro. Por ejemplo, ¿cómo afectará su vida el próximo presidente del Perú? ¿Cómo va a terminar el tema de Israel con Hamas, Hezbollah, Irán, Rusia con Ucrania, Estados Unidos con Taiwán y China, etc.? ¿Cómo va a terminar eso? ¿Cuáles serán las ciudades que van a desaparecer por el cambio climático? Ustedes saben bien cuántas ciudades que se están hundiendo y que se van a hundir dentro de poco. ¿Cómo cambiará el mundo el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo afectará la vida humana el desarrollo de la genética, la manipulación genética, las terapias genéticas y demás? ¿Cómo se puede confiar en la información hoy en día cuando todo es fake news? ¿De qué se van a ocupar los jubilados? Nuestros chicos van a vivir entre 100 y 100 años. ¿Qué van a hacer? Todos los años de su vida que no tienen trabajo. ¿Qué van a hacer? Y los que ya se jubilen, que van a vivir 20, 30, 4 años, 40 años jubilados, ¿qué van a hacer? Y esos son los que hacen. Esos son los temas que los alumnos deberían estar discutiendo. Porque discutir es una forma de irse preparando, irse anticipando, ir pensando, ir poniéndose los escenarios y demás, para poder ir explorando y todo el tiempo tener esa responsabilidad de ver qué es lo que se viene en el corto, mediano y largo plazo. El futuro ya está aquí, pero muchos no lo ven y además está desigualmente distribuido. Sin embargo, no podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro, que no está predefinido y lo vamos generando cada día con nuestros actos. Pero el futuro no es ibero, eso para nosotros lo que esperamos. Por ejemplo, nosotros decimos, no podemos cambiar el pasado, ok, no podemos cambiar el hecho que tuvimos 6 presidentes en los últimos 6 años, que tuvimos un desastre con el presidente de... Bueno, casi cualquiera, pero no es cierto. Ya, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a resignarnos a que me todo igualito, ¿saben? O vamos a hacer algo como ciudadano, militante, como activista, para intentar que tenga pues una mejor perspectiva de manejo adecuado del país, ¿no es cierto? La clave para crear fuente incertidumbre a lo largo del tiempo es aprender a aprender, desaprender y aprender en tiempo real con lo que necesitamos saber o saber hacer just in time, es decir, justo a tiempo. ¿Qué significa eso? Se acabaron los planes de 5 años, se acabaron los planes de 1 año. Dígame, ¿qué empresa del mundo hace presupuesto, es decir, en diciembre? Y durante todos los días del año siguiente cumple exactamente lo que está presupuestado. Y parece que ninguna hace eso. Ninguna. Porque cada día se revisa. Salió una nueva tecnología, salió una nueva competencia, no llegaron a tiempo mis stocks, hay huelgas de portuarios, tengo problemas, mis clientes están migrando a otra cosa, ha salido un nuevo producto que compite. Todo el tiempo tengo que estar reformulando lo que fue mi plan original. Pero en educación, decimos, bueno, como ya siempre aquí a principio hay que más, porque ese fue el chico. Había una época que se llama plan quinquenal, pero ni siquiera un plan anual se sostiene si queremos ser coherentes. Por supuesto que hay líneas matrices que van a quedar de años, o sea, tampoco hay que estar haciendo aventuras cada día, pero hay cosas que van ocurriendo que sí requieren una reacción más inmediata. Por ejemplo, se está pasando un tremendo problema en el Medio Oriente o en Europa, debería eso incursionar en el currículo escolar, de actualidad, de historia, de cultura, de tecnología. Debería entrar, se descubre ChatGPT o alguna herramienta. Debería entrar las elecciones en Estados Unidos, que van a definir buena parte de cómo funciona el mundo, debería entrar al mundo, etc.
una tremenda crisis económica, esta wea, entra el movimiento popular, o no, un literato peruano que se gana un premio importante en literatura que se debería ser incorporado. Es decir, esa plasticidad para ir incorporando aquello que y quizás quitando lo que ya no se necesita. Esa plasticidad es la que muchas veces la rigidez escolar no permite. Pero los alumnos están conectados con lo que está pasando. Ellos quieren saber sobre lo que está pasando y no solamente sobre lo que alguna vez alguien planificó en su curso, ¿cierto? Bueno, en fin, las máquinas pueden servir para dar respuesta. Tienen una oración muy bonita. Las máquinas sirven para dar respuesta a las bases. Pregúntense ustedes, ¿cuánto de lo que ustedes hacen en bien de los alumnos es dar respuestas? ¿Y cuánto es dar preguntas? ¿Qué preguntan? Si ustedes tuvieran que hacer un examen a los alumnos después de una conferencia, ¿qué prefieren? Preguntarles qué dijo el conferencista, o preguntarles qué no dijo, pero que es importante, o qué cosas de las que dijo evidencian alguna contradicción, o qué de lo que dijo no quedó suficientemente claro, como lo que no está de acuerdo. Es decir, hacer con que el alumno sea el pasivo receptor de lo que dice, o hacemos que sea el activo constructor de su propio pensamiento. La mayor parte del día escolar es el profesor enseña y el alumno tiene que responder a lo que el profesor considera que él tiene que preguntar para ver si el alumno entiende. En lugar de que el profesor diga, yo en este examen lo que te voy a pedir es que digan 10 preguntas relevantes respecto a lo que pusiste. Eso va a ser el examen. Aprendan a preguntar, a abrir la mente y no tenerla solamente como una caja que reciben lo que otros han hecho en el TPA. Ahora, ¿qué va a pasar con la tecnología digital que ya tenemos? Por un lado, tiene una serie de ventajas que no podemos negar, por supuesto, ¿no es cierto? El acceso por Google a recursos, a YouTube, al software educativo, usar el Zoom, a repartir a las personas en aulas virtuales para que discutan y después regresen, que Zoom permite, por supuesto que eso hay que aprovecharlo. No es que tengamos que ser digamos, ideológico y digital, por supuesto que hay para aprovechar muchísimo, pero también tenemos que saber qué cosa es lo defectuoso. Por ejemplo, pedirle a la educación a distancia que atienda la necesidad del niño de inicial, primaria, inclusive secundaria, eso no se sostiene con la universidad. Es más, ha sido bien perverso para los niños de inicial y primaria que desde temprana edad los hayan obligado a acceder a internet, conectarse a distancia y hacer de la pantalla su hermano y más de la familia. Se ve perverso, ¿sí? Inclusive familias que tenían la costumbre de no permitir a sus hijos el uso de tablets y demás hasta por lo menos tercero o cuarto de primaria, lo han tenido que hacer inicial. Fíjense que y ahora están pagando las consecuencias de esta adicción. Y esta adicción al mundo digital, a los celulares, a la tablet, a las redes sociales, internet abierta, no hay alumno que no llegue al colegio con su celular en el trayectoria entre su casa y el colegio y el celular. Y cada que puede en el colegio mirando el celular. Entonces, tenemos que conocer también cuáles son los efectos nocivos para poder plantarnos y decir eso no. Bueno. Y finalmente usar aquello que solo es posible de modo presencial fortalecer.
Por ejemplo, la tutoría, los vínculos afectivos, la empatía, las interacciones de cuerpo entero. No es lo mismo que nos veamos unos a otros de cuerpo entero a que nos veamos empoderaditos chiquititos en una pantalla. Obviamente no hay sexualidad, no hay un sentimiento de conexión afectiva, no hay un reconocimiento conjunto. Uno no puede ver cuando uno va a hacer una conferencia por Zoom. Uno no puede ver la cara a la gente, ver, están escuchando, les interesa, no les interesa, uno está durmiendo, el otro está viendo el celular, uno necesita la conexión humana que no se lo va a dar ningún soporte, lo que sea, relaciones casuales. Yo le preguntaba a mi padre, decía, ¿sabe por qué hay mucha gente que va a eventos? No por las conferencias, sino por los encuentros en los corredores, en la cafetería, en la salida, cuando se encuentran en el baño, o en un café, cuando se ven con gente menstruales, se encuentran alguna afinidad. Esa potencia de la relación casual no es imposible cuando uno se limita solamente al trabajo a distancia, laboratorios, por supuesto, con prácticas, talleres, laboratorio, trabajo artístico, deportivo, manualidades, prototipar, excursiones, paseos, es decir, todo lo que alimenta la vida humana, el tacto humana, la experiencia humana, que es solo posible de modo presencial, hay que potenciarlo. Y dejar el virtual, lo que se puede ser virtual, puede ser que haya algunas clases que se puede hacer con software o que se sobre grabado, sí, algunas cosas se podrán hacer así. Pero sin descuidar lo que nos hace manos de obra, donde construimos nuestra identidad en banda. Y lo mismo hay que hacer con las inteligencias artificiales. Miren, el top 10 de habilidades que el Foro Económico Mundial plantea para los años que siguen, casi todos son los mismos, pero le han agregado el manejo de Big Data y inteligencia artificial, la influencia social y el diseño de experiencia de usuario, o sea, aquel que va a usar todos los elementos que va a colocar en la red. Pero digamos, las principales características que se espera que tenga un profesional son, que pasa una repetición de lo que ya decía al principio: pensamiento analítico, crítico, resiliencia, motivación, curiosidad, aprendizaje, tecnología, empatía, liderazgo. Es decir, cada vez son habilidades que llaman planta. La verdad que no sé cómo le llaman planta porque lo llaman todos. Es una sortida para toda la vida. Le llaman blanda por una mala traducción de inglés cuando hablan de soft skills, que no es lo mismo en castellano. En inglés es como las habilidades que están ahí omnipresentes. En castellano parecería que van dietas más soft. Es una azul. Ahora, ¿qué está pasando con la automatización y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, según todos los pronosticadores del futuro, van a eliminar o reemplazar, de hecho ya lo están haciendo, los call centers, los agencias de telemarketing, las agencias de viaje. Todo eso se puede hacer ahora individualmente usando algún tipo de herramienta digital. Todas esas ocupaciones van a desaparecer. Los cajeros, estamos viendo que ya está una persona en la caja de una tienda porque por máquinas automáticas, todo eso va a desaparecer. El marketing ya seguramente ustedes pasen tedioso sistema ya por teléfono y dice: si quieren, pues llama el 1, si quieren, pues llama el 4, si quieren, pues llama el 7, y si quieren algo más, no llama. Es decir, es cada vez más se va a sofisticar porque ya no van a decir market 1, market 3, sino de acuerdo a lo que va diciendo en cada chiquito, pero en el fondo de las vamos. Profesiones que van a desaparecer, la educación en línea, porque eso ahora puede hacer con avatares, evaluación, o contenidos, etc. De hecho, se pasa con un disco para plantarse, que es genial para amables plantas. Eso. Contabilidad, auditoría, agronomía, lectura de imágenes. Ustedes saben, yo hoy en día no tengo laboratorio clínico, o cuando me hago una radiografía o una resonancia, agarro el archivo
le pregunto al ChatGPT que tengo y lo que me dice de exactamente lo mismo que me dice de Wilson Method. Entonces, bueno, cada vez más uno va a decir para qué un médico lo diferente. Las finanzas, pues, entonces esas son profesiones que van a desaparecer como consecuencia de la automatización. Y este es algo que los alumnos tienen que saber, ustedes también, por supuesto, que cuando escogen el camino a seguir en el futuro, no tienen que tomar en cuenta dónde hay más probabilidades o no de desarrollo profesional. Sí. Pero hay algunas cosas que no van a poder ser resueltas por la inteligencia artificial y la automatización, por lo menos en un plazo previsible, por unos 10 años, digamos, ¿no? Por ejemplo, profesiones como esta, ¿no? Artista, médico, gasitero, carpintero. Uno no va a ser pues un robot para quitarle la basura de la casa. O si se valora una línea eléctrica de la casa, o si ya le queda la puerta automática no funciona, no va a tener un robot para eso. Necesita una persona que venga, mantenimiento, que dé servicios y demás, ¿no? Arreglar las computadoras, psicólogos, educación inicial, sobre todo educación especial, decorador. Todas esas son carreras que el ser humano es el que le pone el toque de valor, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las claves para que eso funcione? Son las que están acá, ¿no? Creatividad, capacidad de innovación, pensamiento crítico, manualidades, artesanía, empatía y todo lo que está allá habilidades blandas que no se aprende porque uno lee un manual, sino porque las vive, las experimenta en su cotidianidad. Entonces, eso es lo que tiene que estar en el fondo de lo que hacer como docentes. Decisiones étnicas. Una máquina va a decir eso por ustedes. Ahora, hay que entender que la inteligencia artificial llega tarde y está desfasada en la educación. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué hacer con ella, porque no se inventó para educación, se inventó para economía, mercados, finanzas, recreación. No se ha inventado para educación. Educación es una adoptante tardía de la inteligencia artificial para ver qué se hace con ella. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la inteligencia artificial es, como siempre ocurre, parchar los nichos de actividad en la que no se encuentran seres humanos suficientes. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el primer mundo, quizás en el Perú no se siente tanto porque siempre dicen que sobra maestro, pero en el primer mundo falta maestro. En el primer mundo la gente no quiere estudiar pedagogía en la universidad crecientemente. Y los que se gradúan de maestro al cabo de 3 años ya no quieren seguir siendo maestros. Avalos. Tienen que lidiar con la burocracia, con los problemas legales, con los juicios, con los actos disciplinados a los que no se les puede decir nada porque después de que tienen un juicio, a las normas, a los reglamentos, a los exámenes. Los profesores de veras se sienten bien asfixiados. En Australia ha tenido que cubrir 20% del profesorado escolar por gente que no son maestros. En Inglaterra, dependiendo de la región, es entre 10 y 30%. No hay maestros. No hay maestros. Y toda Europa tiene un problema parecido. Y entonces, ¿por qué? Porque hay problemas de la burocracia, la encima de los bajos sueldos y demás. En Estados Unidos ocurre algo interesante. Cuando hay contracción económica, crisis económica, sobran maestros. Cuando hay expansión económica, faltan maestros. Porque el maestro que se formó para matemática, para ciencia, para biología, para química, para tecnología, encuentra en el mercado en expansión mejores sueldos y oportunidades. ¿Para qué va a estudiar? ¿Para qué va a ser maestro? Entonces es un sistema bien grande porque
de alguna manera lo que dice, si no tengo otra cosa que hacer, soy maestro. Pero ni que encuentro alguna cosa que me permite ganar más, me voy. Entonces, frente a eso vienen las grandes empresas tecnológicas y dicen, hay que inventar tecnología que reemplace a los maestros. Porque no hay maestros. Entonces están hablando de estos avatares que van a ser a veces de tutores, profesores virtuales y todo eso. Entonces, la escuela es la última de adoptar, como dije, la tecnología no se ha creado para educación, pero educación va a terminar convirtiéndose en el escenario más del negocio tecnológico. Hay un problema de que los profesores muchas veces son los últimos en conocer, entender esta tecnología. Pasó con las laptops, si ustedes recuerdan, cuando el Perú compra este millón de laptops a Negroponte, de Maindí, se la reparten los alumnos, pero no los maestros. Entonces, ¿qué maestro que no la sabe usar va a hacer que los alumnos la usen? Es ridículo. Y entonces, ¿qué han aprendido los alumnos con ese millón de laptops? No es coger el tipo, pero mejor la matemática, mejor literatura, mejor historia, nada. Porque el profesor no fue capacitado ni le dieron las condiciones de usar laptops, acceder a internet gratuitamente y todo, para que una vez que él se emocione en el uso de ella, pueda hacer que los alumnos también aprendan. Y lo mismo va a ocurrir con todas las herramientas de inteligencia artificial que van a llegar primero que los alumnos, después a los... También hay un problema de mantenimiento. O sea, una empresa, cuando no le funciona un sistema, en 5 minutos contratan a alguien o tienen a alguien que abrir el sistema. En un colegio se malogra la red, el sistema, entonces hay que buscar a alguien que sabe cómo la regla, es que puede pasarse días sin computadora, porque entonces hay que abrir. Hay muchas tecnologías que no sirven para nada. Una empresa contrata, digamos, un software para contabilizar o para el sistema, se da cuenta que no funciona, luego te trae otro. Un colegio que tiene limitadísimos recursos, una vez que compra un software o compra un programa, si no funciona se reventó, porque no puedes estar cambiándolo por otro que funcione mejor, entonces tiene que quedarse con lo que hay. Ahora, bien utilizada, por supuesto que ese ya puede dar maestros, ¿cierto? Pero tenemos que ser conscientes de qué cosa es útil para educación y qué cosa no. Y los directores de colegios y promotores siempre tienen que tener presente, si quiero que mis alumnos sean diestros en algo, primero tienen que aprender a usar. Si no, no funciona. O al revés. Los alumnos se van a aburrir porque saben hacer algo que el profesor no sabe. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? Ahora, ¿cuáles son las dimensiones que sí son reemplazables con la inteligencia artificial que uno no sé? Por ejemplo, hacer planes de estudio con ChatGPT, facilísimo, rapidísimo. El contenido, mejorar los contenidos de mis clases, muy fácil con ChatGPT. Preparar material didáctico, muy fácil, muy cómodo con ChatGPT. Tener feedback también, muy fácil. Tratar de que haya respuestas diversas, más personalizadas también. Les cuento un secreto. A veces me escriben padres, me aíslan y estamos hablando de problemas según su punto de vista, que están sus hijos y más. Y a mí a veces me da ganas de decir con facilidad, no necesitas, pero claro, la respuesta de ese tipo, me parece muy interesante, es amable. Entonces, agarro un ChatGPT y digo, necesito esto, no quiero ser muy educado, no quiero ser de poco mágico, etcétera, ¿cómo le contestar? Entonces, ChatGPT pone dos párrafos de poco, y es totalmente amorfo, es totalmente emocional, empático, nada, y muy cordial. Muchas gracias por el siempre interesante recibir el feedback de lo que sé, como el ChatGPT.
y ya está. O sea, si no sabe, puede ser que no te la verdad. Aprender el idioma, dentro de poco yo puedo estar hablando castellano y usted puede estar escuchando francés o japonés, italiano simplemente, o porque mi micrófono traduce o porque soy traduce. Todo ese asunto de aprender idiomas, hermano, se va a quedar en el camino. Actualización docente, usted puede saber lo último de lo último. Usted sabe que a veces uso el llamo ChatGPT Spider, que algo que se llama Copilot. Y le pregunto, ¿qué es lo último? ¿Qué fue lo que le dijo este trama, Chávez, en el debate de la noche? Empecé a cargar eso y me pone el link de donde puedo encontrar la vida. O sea, bien fácil actualizarse con eso. Y, como digo, comunicación con padres, estudiantes, ayuda a corregir errores, ayuda a hacer un mejor texto, ayuda a ser más comprensibles. A veces uno escribe algo y es un poco engorroso y te pregunta al ChatGPT, ¿cómo le depurarías? Y se depuran para que sea más legible, más... Todo eso es aprovechar la inteligencia artificial. ¿Parece muy bien? Pero ¿qué es lo irreemplazable? ¿Qué es lo que no me va a resolver la inteligencia artificial? Primero, todo lo que es empatía, apoyo emocional, el juicio pedagógico, decir, esto yo creo que esto va a funcionar, esto va a funcionar, nuestros alumnos, esto no va a funcionar. Motivación y seguridad de los alumnos. Imagínense que en lugar de que yo venga acá, venga una persona distinta que les habla de manera, no sé, como no, toda... poco te digamos a Facebook, solamente todo obviamente son conexión conmigo es muy distinta. Entonces ahí están cosas de cómo uno transmite inspiración, pasión, pero lo que fuera del mundo emocional, de las conexiones humanas, los carismas, ¿verdad? Desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la solución de conflictos. Miren, ¿sabe qué le cambia la vida de los alumnos? A veces uno entra a clase y uno ve a un alumno, lo ve triste, lo ve medio desolado, y uno se acerca y le dice, oye, me cuenta que estás un poco, es algo de pueblo, de conversar, porque se me cambia. Eso no lo hace esta máquina. Eso lo hacen las personas. Pero tienen que saber que eso es importante y es parte de su cuerpo. La gestión del aula, ¿cierto? Yo voy a un aula y veo que chicos están conversando mucho, no están bien distribuidos. Voy a ubicar a esto por acá y esto por allá para que haya un poco más de orden. Eso requiere la división más la actitud de organización que tiene el profesor. Obviamente toda la discusión ética, o en el caso de ustedes los temas de valores religiosos, eso es algo que sepa quién va a hacer eso, ¿qué realmente va a hacer eso? Sí. La adaptación a los temas interculturales, así le pongan ustedes a ChatGPT, oye, yo soy peruano y quiero hablar con japonés, así que ponme un texto que haga que el otro entienda culturalmente. Eso no funciona, no. Díganle a ChatGPT que saboree pues un chifa peruano. Eso no funciona. La facilitación de experiencia aprendizaje práctica. Obviamente, el ChatGPT y la inteligencia artificial puede ayudar en cuestiones de textos, imágenes, pero no de la vida corporal, prácticas, lenguajes, la física, las manualidades, etc. Los talleres, los descubrimientos en un laboratorio. No es lo mismo ver una simulación que meter la mano para ver, voy a prender el mechero, voy a ver qué pasa con el fuego, con un globo de aire, con agua, a ver si se revienta. Eso ninguna simulación reemplaza la experiencia personal cuando uno construye un conocimiento. Modelado de roles, profesor. Y otra cosa que es importante es que los alumnos aprendan a diferenciar el mundo real del mundo virtual, ¿cierto?
que cada vez se confunde más. Eso es realmente importante. Y el otro es entender que frente a cualquier programa que alimenta un software como la inteligencia artificial, hay alguien que lo diseñó. Y ese alguien que lo diseñó y filtró sus juicios, estereotipos, preferencias, fuentes que escogió. Ustedes saben que cuando uno busca, por ejemplo, información sobre discriminación, casi siempre la fuente de consulta son blancos que discriminaron negros. ¿Por qué? Porque los documentos de los que se nutrió la inteligencia artificial fueron escritos principalmente por blancos y no por negros. Y entonces cuando la inteligencia artificial trata de armar su integración de información, obviamente hay un estereotipo que favorece a los blancos y perjudica a los negros, o cita a los blancos de una manera y a los negros de otra. Por ejemplo, uno le quedó mi mano y un alto ejecutivo siempre le sale la imagen del blanco. Cuando uno le pide una imagen de un trabajador de limpieza, salen nativos, negros, o indígenas, o no, o sea, hay sesgos que están detrás del que diseñó el software que alimenta estos programas. Y los chicos tienen que saber que es así. De ahí la importancia de confrontar fuentes. De confrontar, que para cada tema polémico encuentren no menos de 2, pero si es posible más fuentes que se oponen, que dicen cosas distintas. A contrapelo de la educación tradicional, que suele tener un libro para cada año, un libro de historia, un libro de ciencia, un libro de biología, un libro de geografía. Entonces nos casamos con el autor. Si el autor es socialista, nuestra mente va a ser socialista. Si el autor es liberal, va a ser la mente liberal. Depende del autor del libro. Y entonces lo que tenemos que hacer es confrontar fuentes, a pesar de que la tradición educativa es que hay un libro escrito por editorial, que es el que nos compra para toda una materia, digamos. Cuidado con eso. Defenderse de la desinformación. Ustedes saben que ustedes pueden preguntarle a Google, por ejemplo, dime, ¿cuál es la capital de Venezuela? Y le pueden decir Zimbabue. Y ustedes la creen. Porque hay esta cuestión, será, aunque es lo que publican, no es cierto. Resulta que lo primero que tienen que hacer es decir será. Ahí voy a buscar, no. Esa actitud de decir no me basta una respuesta, una cuestión. Además tengo que aquí escrito una cosa que no haya escrito en la web del gobierno nacional de Venezuela, y otra cosa que no haya escrito Juan Pedrín. Se le ocurrió en algún lugar escribir y apareció ahí. Ver fuentes, ¿quién dice eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, en lengua y literatura pueden discutir estas noticias falsas, en matemáticas pueden ver las estadísticas que lo dijo que se manipula. Esto ocurre en todos los días, ¿cierto? Vamos a suponer que el Perú creció de 2 a 3% en PIB. Entonces, la oposición va a usar una escala de gráfico donde entre el 2 y el 3 casi no hay diferencia. El gobierno va a usar una escala donde el 2 está acá y el 3 está acá, para mostrar, miren cuánto hemos crecido. Son los mismos datos, pero la escala o el gráfico manipula al lector. Y por lo tanto tenemos que saber también discutir los gráficos, también discutir las estadísticas. ¿De dónde sale eso? ¿Y por qué ese gráfico así? ¿Y por qué esa escala? Bueno, todo lo que es edición de fotos, imágenes y demás, se puede trabajar con estas herramientas, y también la historia, como decía yo, comparar autores distintos sobre los mismos hechos. Si quieren ustedes hoy en día 2 temas cruciales lindos para hacer este ejercicio son Ucrania-Rusia
¿Qué argumenta Rusia? ¿Qué argumenta Ucrania? O Israel con Líbano, con Hezbollah, con Irán. ¿Qué argumenta Israel? ¿Qué argumenta Israel? ¿Qué argumenta Irán? ¿Qué argumenta Rusia? ¿Qué argumenta China? ¿Qué argumenta Estados Unidos? Lindo ejercicio para hacer justamente esta capacidad de tratar de ver cómo frente a hechos de la vida hay tantos puntos de vista que uno no puede decir que aquí de criar uno y quedarse con ese uno. Aquí he hecho un pequeño resumen que quizás les puede ser útil para manera de ciclo rígida para las destrezas humanas, todo este mundo digital, artificial, etc. La inteligencia artificial puede reemplazar textos, imágenes, números y datos. Por eso, bueno, los robots y sistemas de automática pueden hacer tareas físicas comunes pero escalas. Por ejemplo, un robot puede apagar un automóvil, un robot puede construir una casa. Hoy en día hay sistemas de impresoras de concreto que siguen un diseño que hace que automáticamente construyan una casa sin mayor intervención humana. Eso puede ser la automatización. Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, las prácticas domésticas, como arreglar una bicicleta, como arreglar una computadora, como algo para que no le funciona la cocina, el televisor, qué sé yo, eso tengo que hacerlo a alguien, porque eso nadie va a tener un robot para que la pegue. Manualidad, ¿no? Todo aquello que implique meter las manos o crear cosas con las manos que expresen lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno necesita. Salud mental. La inteligencia artificial no le va a curar depresiones, angustias, ansiedades, sentimientos de soledad, tendencias suicidas, eso no, adicciones, eso no le sirve a la inteligencia artificial. Autonomía es la capacidad de resolver los problemas solo. No solamente sin computadores y celulares, sino también sin otras personas que especialistas al costado. Y la innovación. Porque todas las herramientas digitales se basan en lo ya creado. El espíritu humano está en lo que está por crearse. Y una de las cosas más interesantes para la vida laboral es que nosotros no creamos cosas, inventan cosas. ¿Sabes? ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, evaluar con preguntas no fácticas? O sea, preguntas que no se pueden contestar pidiéndole a ChatGPT que conteste con ustedes. Por ejemplo, ¿cómo las plataformas digitales, las redes sociales podrían influir en el comportamiento de los peruanos en las próximas elecciones? Tema para que los alumnos puedan elaborar. ¿De qué manera los temas de corrupción política actuales podrían campañas electorales? ¿Cuál sería el impacto de mayor participación electoral de la población indígena y rural en las próximas elecciones? ¿Qué estrategias van a plantear los candidatos, etcétera? Es decir, podemos decir los alumnos en la clase de hoy, nada de laptops, nada de computadoras, nada de celular, no vamos a discutir eso. Y yo quiero escuchar, a ver, ¿qué dice respecto a eso? Y entonces uno de verdad trabaja lo que el alumno sabe o puede ir construyendo la discusión en la clase prescindiendo de cualquier elemento tecnológico. Estos ejercicios son bien interesantes para que la clase además sea muy activa, porque tiene que hablar de cosas que no existen y entonces tu opinión es tan válida como la de cualquier otra, inclusive la del profesor. Este es el currículo que tenemos en el Perú hace 200 años. Se cambian de nombre, algunos otros antes se llamaba lenguaje, después le cambiaron a comunicación, después le llaman liderazgo, ¿cómo le llaman? Pensamiento social, personal social, ¿no? Antes le llamaban ciencias sociales, después le llamaban historia, y van cambiando los nombres porque a los ministros les gusta ver su nombre pues, en el cabezado del currículo.
alimentar la pólvora. Entonces, la pregunta es si esto se sostiene en el tiempo o si no es hora de replantear el currículo. Y yo tengo una propuesta para que le evalúen, hecho al ministerio, por supuesto que nadie hace caso, pero de esta manera es una propuesta que podrían ustedes imaginarla para su colegio. Se dan cuenta que los colegios, sobre todo los privados, tienen un poquito de visibilidad. Yo lo que pienso es que el currículo debería tener un tercio, no más, de lo más tradicional. O sea, ¿qué tiene que saber un ciudadano de matemáticas, de lectura, de historia, de inglés? ¿Qué tiene que ser un ciudadano común para funcionar en este mundo? Obviamente no tiene que saber logaritmos y tampoco tiene que saber cuáles son todas las obras de Segmar. Pero a veces ciudadanos sin eso. No es poco. Tiene que saber sumar, restar, un porcentaje, ¿no? Todo el resto. En lectura uno tiene que saber propiamente escribir, pero de ahí que todos los autores de la literatura y esa. Y ahora, este es un poco de historia, por supuesto, pero suficiente. Como eso tiene ustedes como 15 horas semanales, o 12 horas semanales, sí. Otro tercio deberían ser aquellos temas de la realidad local que uno puede ver, sentir, tocar cada día cuando va al colegio, cuando ve la noticia, cuando está con los compañeros, cuando está con sus padres, cuando ve el trabajo, si es agricultor, si es rural, si es urbano, cuando ve los problemas del tránsito, la contaminación, la corrupción, la inseguridad, lo que ve en su vida cotidiana lo convierte en un momento de estudio interdisciplinar. Entonces hay lectura, hay matemáticas, hay historia, pero vinculado a su realidad que él la ve, la siente, la toca. Y un tercio del anterior deberían ser electivos. Cada uno sabe en qué le gusta, en qué es fuerte, dónde está su pasión, dónde está su talento, qué cosa le gustaría profundizar y debe tener la posibilidad de elegir para perfeccionarse en aquello donde se siente muy competente, muy a gusto, disfruta, aprende, les encanta y probablemente va a ser una parte fundamental para el éxito de la vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y es cuestión nada más, eso no cuesta. Eso lo que requiere es convicción. Sí, tiene sentido o no tiene sentido. A ver, probemos, a ver si funciona. Realmente, cuando hablamos de pasión para el futuro, hablamos de este tipo de cosas, de preguntarse por qué no se puede hacer de otra manera que sea más relevante e interesante para nuestro sacro. ¿Por qué no? Estos alumnos van a salir peor preparados que los actuales para presentar colegios. Es en ese mundo del futuro incierto en el que se decidirán la vida de nuestros estudiantes. No les servirán las soluciones del pasado. Pensar en el futuro para dejar de ser variedades cambiantes es lo que les traigo como propuesta. Bueno, algunos ejemplos, ¿no?, de cosas que pueden discutir, cómo se resolverían, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen con los adultos mayores? Jubilados, retirados años, pero van a vivir 30 años sin nada. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo creamos posibilidades de sentirse productivos y de paz? Hay que inventar. ¿Cómo remodelamos la infraestructura escolar a la luz de los desarrollos de tecnología que van a reemplazar las discusiones de la escuela tradicional y ahora? ¿Cómo podemos empezar a ayudar a la salud de la población vulnerable? Especialmente los que no pueden salir de su casa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo diseñamos espacios versátiles como áreas de recreación, mercados, etcétera, y que reemplacen todos los suburbios y todas las urbes desorganizadas que existen, suponiendo que como hombre la ciudad entera?
¿Cómo vamos a controlar el tráfico aéreo? Mire, con la cantidad de drones, aviones, helicópteros, demás, y que hay, en el momento en que se van a chocar, pues no por el otro. O sea, ¿cómo se ordena ese espacio para que no se choque? Tanto en el cielo cercano, donde usted va a ver atos mandando con drones, todo el paquete, toda la mensajería, por drones, toda la actividad. Usted viene un, no sé, chifa, y te viene un dron y la chifa la que se. O sea, el cielo va a estar lleno de drones. ¿Cómo se va a controlar eso? Pero también el cosmos está lleno de satélites que van a empezar a chocar entre sí, o los restos de los satélites destruidos tienen una potencia mayor que una bala cuando son disparados y chocan con cualquier otro satélite. Lo utilizan. ¿Cómo se va a controlar esa basura espacial para que no se destruyan los satélites? No. El derecho de intimidad. Hoy en día ustedes pueden poner drones de tamaño una mosca en la habitación de que quieran ustedes y pueden filmar y grabar lo que quieran. Entonces, ¿cómo vamos a ampliar la privacidad de la gente, de intimidad de la gente? Vamos a hacer eso. Es que ese es el tipo de problemas que no tienen solución todavía, donde los alumnos pueden ser creadores de soluciones, preparándose para todo lo que está viniendo. Miren, los paradigmas de la escuela del siglo XX, voy a ir terminando para no pasarme de la una, creo que es el tiempo de cuestiones. Para ejemplo, ¿qué le aconsejaría estudiante a sus padres? Un alumno saca 11, o sea, ve matemáticas, 19 clásicos de cuadrante como profesional. ¿Qué es lo que es común de los padres o maestros de iniciales? Oye, tienes que estudiarte a proyectar de práctica, un posible salir. ¿Cuál debería ser el enfoque más comprensible de lo que se entiende? Decir a uno, oye, ¿quién me siente que te ayuda a y soy aquí, dedica a esto de guardias. Esta que se estudia hasta provoca más de chivo, más cursos, etc. Porque el arte va a ser tu fortaleza, tu llave de éxito. La matemática tiene que sobrevivir, o sea, si no te va bien, que se yo, bueno, a ver cómo sobrevivimos. Pero eso no equivale a lo que normalmente decimos. ¿Pareceré? ¿Quién va a sacar más provecho de su lectura? Un alumno que lee ordenadamente los libros de una lectura uno de principio a fin. Otro alumno que va intercalando títulos, va leyendo 3 libros a la vez, va rellenando de uno otro, lee unas páginas de uno, de ahí pasa al otro, de ahí pasa al otro. ¿Quién le saca más provecho a la lectura? El primero, que le dicen tiene que ser hijo de la tenta se llena un orden establecido, el plan rígido, etc. No tiene sentido que se los libros suelen empezar después de quedarse con el dinero. O aquel que dice, necesito cruzar, necesito que mi mente juegue en distintos escenarios, distintos espacios. No quiero ocurrirme como solo ahí, no quiero ir viendo otro. Y mi mente empieza a cruzar esto que tiene con la vida y esto que tiene pedagogía y esto que tiene física y esto que tiene religión, cómo se articula una es interesante. Y está. Además, no hay más lindo de un poco de cada cosa, cómo se articula, pero el plan lector, esto es verdad. Hay sector de uno por uno, chiquillos y todo el salón, la vida, ¿quién tiene más potencial para llegar más lejos en la educación superior? Un alumno que saca 17 de promedio anual y sus notas son 16, 17, 17, 17, 16, 17. O un alumno que saca 11, 20, 13, 20, 12, 20, ¿quién tiene más potencial para tener éxito en la educación superior? El sistema dice el primero.
Es mentira. Porque es constante, porque pare, porque siempre están en cuadro, no, porque están en textos ubicados, bla, bla, bla. Yo digo que el segundo. ¿Por qué? Porque lo que el segundo me está diciendo es que donde le interesa, nadie lo para. Y es mejor que el primero. Yes, I is. Y donde no le interesa, bueno, pues ya quitamos. I'm trying to sweating. Pero en la universidad, el potencial de creación, de estudio, de desempeño y demás, va a estar dada por el 20, no por el 17. Porque voy a escoger algo donde me interesa, me apasiona, disfruto. Entonces mi capacidad de estar en la vanguardia es muy superior a la del otro que siempre ha sido así constante, parejo. Pero el sistema premia al primero. Tercio superior, promedio más alto. Es poder. O sea, yo concepto en esa, ¿cierto? Si tiene sentido o no. La misma edad, los mismos objetivos, los mismos contenidos. Usted sabe que la escuela es la única institución en el mundo que se rige por la misma edad. Sí. Ningún instituto de idioma, de deporte, de arte, de informática clasifica a los alumnos por edad, sino por sus conocimientos, habilidades, destrezas. En todo caso hay como intervalos, digamos. En el deporte con intervalos de 3 años. En informática ni siquiera hay intervalos. En idiomas, a diferencia de niños y adultos, básicamente por temas de manejo de clase, pero no por conocimiento. El único que sigue diciendo todos los alumnos que nacieron en el año 2024 tienen que ir a primer grado, los que nacieron en 2023 tienen que ir a segundo grado. El único. Ahora, hay ciertos aspectos que tienen que ver con el desarrollo cronológico, que claro, los colegios tienen que prestar atención, pero todo tiene que ser así. Quizás hay algunos aspectos de la entidad que pueden ser más que grandes y juntar a los chicos por intereses o capacidades y no solamente por edad. Los rankings que mencioné al principio, los rankings están hechos para que haya ganadores, déjenme ponerles el ejemplo. Vamos a suponer que el reto estándar para alumnos de 15 años es que la educación física tiene que correr 100 metros planos en 15 segundos. Entonces tengo un grupo de alumnos que sin entrenar, sin practicar y demás, por sus condiciones naturales, a la primera corren en 13 segundos. Lograron el objetivo sin hacer sobre su constitución física y sabes. Tengo un segundo grupo de alumnos que corren esos 15,5, 16, 15.2. Aquí sí, bueno, entrenamiento un poco de esfuerzo está bien, si quieren llegar a 15 después de algunas horas de jugar. Y tengo un tercer grupo de niños bajitos, gorditos, descoordinados, torpes, etcétera, que hagan lo que hagan, aunque entrenen 6 horas diarias, nunca en su vida van a llegar a 15 segundos. ¿Y qué vamos a decir? Esta evaluación está en el inicio. Porque no corren como el más dotado físicamente. O sea, evalúa a todos en función de los más dotados en cada área. En otras palabras, rankings todo el tiempo, los buenos y los malos, los de arriba y los de abajo, los ganadores y los perdedores. Y la escuela no está hecha para ser perdedores. La escuela está hecha para que todos sean ganadores. Y no tenemos el derecho a hacerles sentir a los alumnos que son perdedores. No tenemos derecho. Es un maltrato. Decirle en inicio a alguien que está en su zona de próximo desarrollo llegó al máximo y con el máximo le decimos que es un inútil. Sí. ¿Tiene sentido? O tenemos que replantear la forma de evaluar.
Y la forma de establecer metas y logros para que cada uno se considere que logró lo que hizo. Miren, en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, en el mercado empresarial, el éxito de una empresa es que la otra se achique o fracase. Yo gano mercado, él pierde el mercado. Yo gano posición de dominio, él pierde su posición, o quiebra, o se va del mercado. Eso funciona en una economía de mercado, es la competencia entre empresas. Pero la escuela no es un escenario de economía de mercado, no es un escenario de competencia, no es un escenario para que haya ganadores y perdedores. Y otra vez los criterios económicos maltratando los criterios pedagógicos. ¿Por qué? Porque quien maneja la educación en el mundo usualmente son los ministerios de Economía y no los de Educación. Así es. Y pises el caballo del rey. Bueno, ya mencioné que la idea de saber contestar que debe dejar paso a saber preguntar. Y voy a terminar con esto. Los videos están. Imagínense ustedes que todos tienen un problema cardiológico. Viene el médico y tiene 30 pacientes cardiológicos y dice, bueno, ¿cuál es el problema más frecuente de las personas con problemas cardiológicos? Bueno, isquemia. ¿Y qué se da para la isquemia? Bueno, esta pastillita. Ya está. Señores, todos ustedes tomen esta pastillita. ¿Verdad? Parte del principio que todos tienen un problema. Que todos tienen la misma solución y la solución es esta pastillita, así que tomes el bien. Resultado, a 10 le va a ir bien y 20 se van a tener su infarto, le va a ir mal, se verán los beneficios. Perdieron pues, porque no eran del grupo para el que yo empecé la pastilla. Eso es lo que hacemos por los estándares de educación. Eso. Crear ganadores y perdedores, sobrevivientes y muertos. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, ya para terminar, cuando hablamos de educación para el futuro, hablamos de confrontar los paradigmas pedagógicos del pasado que ya no tienen relevancia o en todo caso tienen que ir siendo modificados. Yo creo que se puede hacer toda la noche de la mañana. Pero esta visión de que los alumnos de hoy, la educación de hoy, el mundo de hoy, las realidades de hoy, la tecnología de hoy, demandan una educación distinta a la que había antes de la pandemia. Bueno, es todo. Gracias.